En Tulancingo, cuando el viento baja desde los cerros y se arrastra por las calles antiguas como un suspiro viejo, hay casas que parecen escuchar, que crujen aunque nadie camine dentro, que respiran aunque todas las ventanas estén cerradas, y en una de esas casas, en una colonia donde las paredes conservan el olor húmedo del pasado y los vecinos bajan la voz cuando cae la noche, fue donde empezó todo para David Ramírez, un hombre que siempre había creído que el mundo era una ecuación resoluble, que todo fenómeno tenía causa y explicación, que las historias de brujas no eran más que residuos culturales sostenidos por el miedo colectivo. Llegó con su esposa embarazada buscando tranquilidad, estabilidad, una nueva etapa, sin saber que la tranquilidad puede ser la antesala del horror cuando lo invisible decide posar sus ojos sobre lo más frágil. Y desde el primer día hubo algo que no encajaba, no algo evidente, no una sombra cruzando el pasillo ni una figura observando desde la esquina, sino una sensación, una presión sutil en el aire, como si la casa estuviera evaluándolos, midiéndolos, oliendo la sangre nueva que pronto lloraría en una cuna. Y David lo ignoró porque los hombres racionales no creen en presentimientos, creen en contratos firmados y pagos puntuales, pero por las noches Andrea despertaba con el corazón acelerado, sin saber por qué, convencida de haber escuchado pasos suaves en el segundo piso, cuando aún estaban solos, convencida de que alguien se detenía frente a la habitación que sería del bebé, y cada vez que revisaban no había nada, nada más que el silencio demasiado compacto, demasiado denso, como si ocultara respiraciones que no eran suyas. Cuando Mateo nació, hermoso, sano, perfecto, la casa pareció volverse más estrecha, más cerrada, como si las paredes se hubieran inclinado apenas unos centímetros hacia adentro, y las primeras noches fueron normales hasta que comenzaron los pequeños detalles que ningún médico podría registrar en un expediente. La puerta que amanecía entreabierta, la cuna ligeramente desplazada, el móvil girando sin corriente de aire, y lo peor no era ver esos cambios, lo peor era la duda constante de si realmente habían ocurrido o si el agotamiento estaba comenzando a fracturar la mente de ambos, porque el terror más profundo no es el que grita desde la oscuridad, sino el que susurra que tal vez todo está en tu cabeza, que tal vez estás perdiendo el juicio lentamente. Y entonces apareció la marca en el pecho del bebé, pequeña al principio, rojiza, casi inocente, pero David recordaba cada centímetro de la piel de su hijo. Sabía que esa mancha no estaba ahí. Lo sabía con la certeza que solo un padre obsesivo puede tener, y aún así aceptó la explicación médica, porque la lógica es un refugio cómodo, hasta que la marca creció, y Mateo comenzó a llorar con un llanto que no parecía humano, un sonido agudo que vibraba en los huesos, que hacía que Andrea sintiera náuseas, como si algo dentro del sonido llevara una intención, una llamada. Y fue entonces cuando el miedo dejó de ser una sospecha y se convirtió en una presencia constante, sentada a la mesa con ellos, observándolos dormir, midiendo su cansancio, esperando el momento en que bajaran la guardia. David comenzó a revisar las ventanas 3, 4, 5 veces por noche. Empezó a desconfiar del silencio, porque el silencio precedía al llanto. Empezó a notar que cada vez que la ventana amanecía abierta, la temperatura del cuarto estaba más fría de lo normal. Un frío que no correspondía al clima. Un frío que parecía originarse desde adentro, desde el centro mismo de la habitación. Y una madrugada la vio, no claramente, no con detalles definidos, sino como una silueta suspendida frente al vidrio. Una forma apenas más oscura que la noche, inmóvil, observando. Y en ese instante no gritó ni llamó a Andrea, porque el terror absoluto paraliza, congela el pensamiento, y solo pudo mirar cómo la figura inclinaba ligeramente la cabeza, como si estudiara a su presa, y aunque pudo convencerse al día siguiente de que había sido una sombra mal interpretada, una rama movida por el viento, algo dentro de él se rompió, algo dejó de pertenecer al mundo racional y comenzó a habitar el territorio de lo inexplicable, y desde entonces, cada mujer que cruzaba la calle parecía sostener la mirada un segundo más de lo normal. Cada sonrisa se volvía sospechosa, cada saludo escondía una posibilidad oscura, y la paranoia empezó a filtrarse en su matrimonio como humedad en los muros, silenciosa pero destructiva, porque cuando el miedo se instala no necesita pruebas, se alimenta de dudas, de coincidencias, de pequeñas anomalías que podrían no significar nada, y al mismo tiempo significarlo todo.
y mientras la marca en el pecho de Mateo latía suavemente bajo la piel como si tuviera pulso propio, David entendió que el verdadero horror no era la posible existencia de una bruja flotando en la noche, sino la certeza creciente de que algo había elegido a su hijo, algo paciente, algo antiguo, algo que no necesitaba romper puertas ni ventanas, porque el acceso más directo no es la madera ni el vidrio, sino la mente debilitada por el insomnio y el amor desesperado. Y en Tulancingo, cuando el viento vuelve a bajar por las calles antiguas y las casas crujen sin motivo, hay quienes dicen que no todas las marcas se ven a simple vista, que algunas se imprimen en el alma de los padres antes que en la piel de los hijos, y que una vez que esa marca aparece, aunque logres borrarla, aunque logres sobrevivir, nunca vuelves a ser el mismo. Desde aquella madrugada en que David creyó distinguir una silueta suspendida frente a la ventana, la casa dejó de sentirse como un hogar y comenzó a comportarse como un organismo vivo que reaccionaba a sus pensamientos, como si cada sospecha alimentara algo que respiraba detrás de los muros. El llanto de Mateo se volvió más frecuente, pero no constante, y esa irregularidad era lo que más perturbaba, porque había noches en que el bebé dormía profundo, sereno, casi demasiado sereno, y otras en que despertaba con un grito tan desgarrador que parecía provenir de un cuerpo más grande, más antiguo, como si dentro de su pecho diminuto vibrara una memoria que no le pertenecía. Y Andrea comenzó a notar que la marca rojiza no solo crecía, sino que cambiaba de textura, que algunas mañanas se veía inflamada, brillante, como si hubiera sido presionada desde adentro, mientras que otras parecía desvanecerse apenas, burlándose de ellos, ofreciendo una falsa esperanza que duraba lo suficiente para que bajaran la guardia. David empezó a documentarlo todo con la obsesión de un ingeniero que necesita pruebas. Tomó fotografías diarias, midió el diámetro con una regla metálica, anotó fechas, horas, intensidad del llanto, temperatura del cuarto, dirección del viento, tratando de encontrar un patrón lógico, una correlación que pudiera desmontar el terror pieza por pieza, pero cuanto más datos acumulaba, más evidente se volvía la ausencia de lógica, porque la marca parecía responder a algo que no estaba en sus registros, algo que ocurría cuando ellos dormían profundamente o cuando discutían en voz baja, creyendo que Mateo no podía entender la tensión. Y esa idea comenzó a fracturar la estabilidad de la pareja, porque si el fenómeno no dependía solo del espacio, sino también de su estado emocional, entonces el enemigo estaba aprendiendo, adaptándose, observando sus debilidades. Una tarde, Andrea juró haber visto a una mujer detenida frente a la casa durante varios minutos, inmóvil, con la mirada fija en la ventana del segundo piso, y cuando salió para confrontarla, la calle estaba vacía, demasiado vacía para la hora, como si el vecindario entero hubiera decidido no presenciar nada. Y ese silencio colectivo empezó a pesar más que cualquier aparición, porque Tulancingo se sentía cómplice, como si las calles guardaran un secreto compartido que ellos aún no comprendían del todo. David intentó hablar con algunos vecinos de forma casual, preguntando si habían notado movimientos extraños, si había robos, si alguien merodeaba por las noches, pero las respuestas siempre eran evasivas. Sonrisas tensas, cambios de tema, miradas que se deslizaban hacia la casa antes de volver a enfocarse en él, y comenzó a sospechar que el peligro no era solo una entidad aislada, sino una red silenciosa de conocimiento tácito. Una tradición de miedo heredada generación tras generación que había aprendido a convivir con lo inexplicable en lugar de enfrentarlo. La segunda vez que la ventana amaneció abierta, David encontró las tijeras que había colocado bajo la cuna sobre el piso, alejadas, como si alguien hubiera querido demostrarle que sus intentos de protección eran insignificantes. Y esa imagen lo quebró de una forma distinta a la primera visión en la ventana, porque ya no era una sombra ambigua, sino una interferencia física, concreta, que no podía atribuir al cansancio ni a la imaginación. Y cuando levantó a Mateo para examinarlo, sintió que el bebé pesaba menos. No lo suficiente para ser alarmante a simple vista, pero sí lo suficiente para que el instinto paternal encendiera una alarma primitiva. Y fue entonces cuando el miedo dejó de ser un visitante nocturno y se convirtió en una presencia constante, adherida a su piel, respirando junto a él incluso a plena luz del día. Andrea comenzó a deteriorarse emocionalmente.
a despertar con la sensación de que alguien susurraba su nombre en un idioma que no reconocía, a sentir corrientes frías que recorrían el pasillo aunque todas las ventanas estuvieran cerradas. Y lo más inquietante era que cada vez que describía esos episodios, Mateo parecía inquietarse en sus brazos, como si percibiera algo que confirmaba sus palabras, y David, que siempre había sido el pilar racional, empezó a experimentar lapsos breves de desconexión, segundos en los que no recordaba haber subido las escaleras o haber apagado una luz, pequeños vacíos que erosionaban su confianza en su propia mente, porque el verdadero horror no se manifestaba en una figura grotesca irrumpiendo violentamente, sino en la lenta desintegración de la certeza, en la sospecha constante de que tal vez estaban siendo preparados, debilitados, despojados de estabilidad para que cuando llegara el momento decisivo no tuvieran la fuerza suficiente para resistir. Una noche, mientras sostenía a Mateo contra su pecho, David sintió un latido irregular bajo la marca, un pulso que no coincidía con el corazón del bebé, sino que parecía tener un ritmo propio, independiente, y por un instante tuvo la impresión insoportable de que algo al otro lado estaba respondiendo, que cada respiración de su hijo era monitoreada, que cada debilitamiento era celebrado en silencio por una presencia que no necesitaba mostrarse para ejercer dominio. Y en ese instante comprendió que el enfrentamiento no sería físico, no sería una lucha visible, sino una guerra de desgaste, una invasión lenta que apuntaba no solo al cuerpo frágil de Mateo, sino a la mente de quienes intentaban protegerlo. Porque cuando el miedo logra instalarse en el pensamiento, cuando la duda se convierte en costumbre, el enemigo ya no necesita forzar la entrada. Ya vive dentro, creciendo, observando, esperando el instante en que el amor desesperado los empuje a cometer un error irreversible. La tercera semana después del nacimiento de Mateo fue la más silenciosa y por eso mismo la más peligrosa, porque cuando el terror deja de manifestarse de forma evidente, adopta una estrategia más fina, más calculada, y David comenzó a comprender que aquello que los acechaba no actuaba por impulso, sino con una paciencia antigua, casi ceremonial, como si cada noche formara parte de un proceso que debía cumplirse paso a paso. La marca en el pecho del bebé dejó de expandirse visiblemente, pero adquirió un tono más oscuro, más profundo, como si se hundiera en la piel en lugar de extenderse, y esa transformación sutil resultaba más perturbadora que el crecimiento evidente, porque daba la impresión de que el vínculo ya no necesitaba hacerse notar, como si hubiera alcanzado una etapa más estable, más consolidada, y mientras tanto Mateo comenzó a experimentar cambios casi imperceptibles en su comportamiento, pequeños episodios en los que su mirada parecía fijarse en un punto específico del cuarto durante largos segundos, inmóvil, con una intensidad impropia de un recién nacido, como si estuviera observando algo que sus padres no podían ver. Y en más de una ocasión, David siguió la dirección de esos ojos, buscando una sombra, un reflejo, cualquier indicio que justificara esa atención prolongada, pero solo encontraba la pared desnuda o la cortina apenas movida por corrientes inexistentes. Andrea empezó a evitar quedarse sola en la casa, no por un miedo concreto, sino por una sensación persistente de vigilancia, como si cada movimiento estuviera siendo evaluado, y comenzó a experimentar pensamientos intrusivos que la aterrorizaban más que cualquier aparición. Imágenes fugaces en las que veía a Mateo debilitándose en sus brazos, visiones que irrumpían sin previo aviso y la dejaban temblando, cuestionándose si eran advertencias externas o el producto de su propia ansiedad desbordada. Y esa duda constante erosionó su estabilidad hasta el punto de que comenzó a desconfiar incluso de sus recuerdos, preguntándose si realmente había cerrado la ventana, si realmente había colocado las tijeras bajo la cuna, si no sería posible que en medio del agotamiento estuviera cometiendo errores que luego atribuía a fuerzas invisibles. David, por su parte, empezó a notar que el vecindario parecía reaccionar a su presencia de manera distinta, que algunas conversaciones se interrumpían cuando él pasaba, que ciertas miradas se prolongaban más de lo habitual, y aunque intentaba convencerse de que era una proyección de su paranoia, había momentos en los que sentía que el conocimiento circulaba entre los vecinos como una corriente subterránea, una aceptación tácita de algo que no necesitaba ser nombrado para existir. Y una tarde, al regresar del trabajo, encontró a Andrea pálida, sosteniendo a Mateo con una rigidez que delataba pánico contenido,
Le dijo que había escuchado claramente pasos en el techo, pasos lentos, arrastrados, que se desplazaban justo sobre la habitación del bebé, y aunque David subió inmediatamente para inspeccionar el exterior y no halló nada, la sensación de que el peligro se desplazaba por encima de ellos, observándolos desde una posición elevada, se instaló con una claridad insoportable. Esa noche decidieron no dormir. Permanecieron sentados junto a la cuna con las luces encendidas, convencidos de que la vigilancia constante impediría cualquier intento de aproximación. Pero el cansancio es un enemigo inevitable. Y, alrededor de las 3 de la madrugada, David experimentó un microsegundo de sueño, un parpadeo más largo de lo normal, y cuando abrió los ojos, tuvo la impresión inequívoca de que algo había cambiado. No en el espacio físico, sino en la densidad del aire, como si la habitación estuviera ocupada por una presencia que no necesitaba cuerpo para imponerse, y Mateo comenzó a respirar de forma irregular, no como si estuviera enfermo, sino como si su respiración estuviera sincronizándose con otra cosa, un ritmo externo que lo atraía suavemente hacia una frecuencia distinta. Y en ese instante, David sintió un terror primitivo, la certeza visceral de que estaban siendo medidos, de que el vínculo avanzaba incluso bajo su vigilancia, porque el verdadero peligro no era una irrupción violenta, sino una transferencia silenciosa, una extracción lenta que no dejaba heridas visibles, pero sí un agotamiento progresivo. Andrea rompió en llanto contenido, susurrando que no podían seguir así, que algo dentro de la casa parecía alimentarse de su desgaste emocional. Y David comenzó a comprender que el fenómeno no solo buscaba debilitar al bebé, sino fragmentarlos a ellos, aislarlos psicológicamente hasta que su propia desesperación los condujera a decisiones impulsivas. Porque cuando el miedo se vuelve constante, altera la percepción, distorsiona la memoria y convierte cada ruido en amenaza, cada sombra en evidencia. Y fue entonces cuando David se sorprendió deseando ver claramente a aquello que los acechaba, deseando una manifestación tangible que confirmara que no estaban perdiendo la cordura, porque la ambigüedad resultaba más cruel que cualquier monstruo visible. Y mientras sostenía la pequeña mano de Mateo, sintiendo su pulso frágil bajo los dedos, comprendió que el enfrentamiento no sería inmediato ni simple, que aquello que había marcado a su hijo operaba con una inteligencia fría, estratégica, y que el siguiente movimiento no sería un ataque frontal, sino algo más profundo, más devastador, algo diseñado para quebrar definitivamente la frontera entre la realidad y la mente, obligándolos a preguntarse no solo qué era real, sino quién de ellos comenzaría a desmoronarse primero. La 4ª semana trajo consigo algo más devastador que las sombras o los ruidos en el techo. Trajo la certeza de que la amenaza había aprendido a moverse dentro de ellos, porque el miedo dejó de manifestarse en fenómenos externos y comenzó a infiltrarse en pensamientos que no parecían propios, y David empezó a tener sueños tan vívidos que al despertar no podía distinguir si realmente había dormido o si había estado consciente todo el tiempo dentro de otra capa de realidad. Sueños en los que caminaba por las calles vacías de Tulancingo, siguiendo el llanto de Mateo hasta encontrarlo suspendido en el aire, sostenido por manos invisibles, con la marca brillando como un faro en la oscuridad, y siempre, justo antes de alcanzarlo, despertaba con la sensación de haber sido observado mientras dormía. Andrea, por su parte, comenzó a experimentar lapsos de tiempo que no podía explicar. Momentos en los que se encontraba de pie frente a la ventana sin recordar haber caminado hasta allí, con la mirada fija en la calle como si estuviera esperando a alguien. Y cuando David le preguntaba qué hacía, ella no sabía responder. Sentía una vergüenza profunda, una culpa irracional, como si hubiera cometido una traición que no lograba recordar. Y esa grieta invisible comenzó a abrirse entre ellos, no en forma de discusiones violentas, sino de silencios densos, miradas evasivas, y una sospecha creciente de que tal vez el otro estaba ocultando algo. Una noche, mientras intentaban mantener la normalidad cenando en la cocina, escucharon claramente el sonido de la mecedora del cuarto de Mateo moviéndose arriba. Un crujido lento y rítmico que no podía atribuirse al viento porque todas las ventanas estaban cerradas y el aire permanecía inmóvil. Y cuando subieron corriendo encontraron la habitación intacta, salvo por un detalle que hizo que el corazón de David golpeara con furia contra sus costillas. La cuna estaba ligeramente girada, no mucho, apenas unos grados,
pero suficiente para que ya no apuntara hacia la puerta sino hacia la ventana, como si algo hubiera querido orientar al bebé hacia el exterior. Andrea comenzó a rezar en voz baja sin darse cuenta, repitiendo frases que había escuchado en su infancia, aunque nunca había sido particularmente religiosa. Y David sintió un estremecimiento al comprender que aquello no solo alteraba la materia, sino también las convicciones, que estaba empujándolos hacia terrenos que antes habrían despreciado. Y fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno de los dos pudo negar ni explicar. Mientras sostenían a Mateo entre ambos, la marca en su pecho comenzó a palpitar visiblemente. Un leve movimiento bajo la piel, como si un pequeño corazón ajeno latiera dentro de su hijo. Y en ese instante, el aire de la habitación se volvió tan frío que la respiración se condensó frente a sus rostros. No era un frío natural, sino uno que parecía emanar desde la marca misma, expandiéndose como una onda invisible, y Andrea comenzó a llorar no de miedo, sino de desesperación absoluta, porque comprendió que aquello no dependía únicamente del espacio ni de las ventanas abiertas, que el vínculo ya no necesitaba cruzar desde afuera, que algo estaba instalado, conectado, operando desde un punto al que no podían acceder. David sintió por primera vez una idea aterradora cruzar su mente, la posibilidad de que la amenaza no fuera exclusivamente externa, de que la figura en la ventana, real o no, fuera solo una manifestación de algo más complejo, algo que requería un ancla, una puerta, y esa puerta podía estar más cerca de lo que imaginaban, quizá en una mirada prolongada de un vecino, quizá en una visita aparentemente amable, quizá en un gesto cotidiano que había pasado desapercibido, y mientras su mente intentaba reconstruir cada interacción desde que llegaron al vecindario, comenzó a notar pequeños detalles que antes consideró insignificantes. La insistencia con la que cierta vecina había preguntado por la fecha exacta del parto, la forma en que otra mujer había tocado el vientre de Andrea sin pedir permiso, la mirada fija que alguien sostuvo sobre Mateo cuando regresaron del hospital. Y esas piezas sueltas comenzaron a ensamblarse en un patrón inquietante, uno que no ofrecía pruebas concluyentes, pero sí una dirección. Esa madrugada, David permaneció despierto observando la marca bajo la tenue luz de la lámpara, y juraría que por un segundo distinguió una forma dentro del enrojecimiento, una silueta minúscula, casi como la impresión de dedos que presionaban desde el interior, y el terror que lo invadió no fue solo por el bienestar de su hijo, sino por la comprensión de que aquello tenía intención, conciencia, que no era un fenómeno aleatorio, sino una voluntad paciente que estaba reclamando algo, y al mirar a Andrea, exhausta, con los ojos hinchados de tanto llorar, entendió que el siguiente movimiento debía ser decisivo, porque si continuaban esperando, si seguían intentando resistir únicamente con vigilancia y metal bajo la cuna, el desgaste psicológico terminaría por romperlos antes de que el vínculo se completara. Y en ese instante, mientras el silencio de la casa parecía contener una respiración ajena, David tomó la determinación de enfrentar lo que fuera necesario, incluso si para hacerlo debía aceptar que el mundo no era la ecuación estable que siempre creyó, sino un territorio donde lo invisible podía infiltrarse en la carne y en la mente, y donde el verdadero combate no se libraba solo contra una entidad externa, sino contra la lenta erosión de la cordura que amenaza con convertir a las víctimas en cómplices involuntarios de su propia destrucción. La quinta semana marcó el punto en que el miedo dejó de ser una reacción y se convirtió en una decisión, porque David comprendió que esperar equivalía a rendirse lentamente y que la pasividad era exactamente lo que aquello necesitaba para terminar su trabajo. Y fue entonces cuando comenzó a observar no solo la casa, sino el entorno con una atención casi enfermiza, analizando rutinas, identificando patrones, midiendo horarios, tratando de descubrir quién en el vecindario parecía demasiado atento, demasiado presente, y aunque intentaba convencerse de que su mente estaba proyectando sospechas sin fundamento, había una mujer que regresaba constantemente a sus pensamientos. Una vecina de sonrisa, constante y mirada fija, que siempre encontraba el momento exacto para aparecer cuando Andrea salía con Mateo en brazos, como si supiera anticipar sus movimientos, y cada vez que sostenía al bebé, pedía cargarlo apenas unos segundos, rozando con los dedos el pecho donde estaba la marca. Un gesto que en otro contexto habría parecido tierno, pero que ahora se sentía invasivo, calculado. David comenzó a notar que, tras esas visitas, Mateo solía mostrarse más inquieto por la noche,
que la marca adquiría un brillo más intenso, casi húmedo, y esa correlación fue suficiente para que la sospecha se transformara en convicción, aunque careciera de pruebas tangibles, porque cuando el instinto paternal se activa, no necesita evidencias formales, necesita coherencia emocional, y todo dentro de él gritaba que el vínculo no se originaba únicamente en la oscuridad, sino que tenía un punto de anclaje diurno, una presencia que caminaba bajo el sol con apariencia normal. Andrea, cada vez más frágil, comenzó a admitir que también sentía algo extraño cuando esa mujer estaba cerca. Una presión en el pecho, un leve mareo, como si el aire se volviera más pesado, y esa coincidencia reforzó la idea de que el peligro tenía rostro humano, lo cual resultaba infinitamente más perturbador que cualquier figura flotando en la noche, porque implicaba traición, proximidad, una infiltración deliberada en la intimidad del hogar. Decidieron entonces vigilar discretamente, observar desde la ventana los movimientos de la vecina, notar a qué horas apagaba las luces, cuándo salía, si alguien la visitaba, y una madrugada David la vio desde la oscuridad del segundo piso, de pie en su propio patio, inmóvil, mirando directamente hacia su casa, sin intentar ocultarse, con una expresión que no podía describirse como amable ni hostil, sino expectante, como si aguardara una señal. Y durante varios segundos sostuvieron la mirada a través de la distancia, y David sintió un estremecimiento profundo al percibir que ella no parecía sorprendida de ser observada, como si supiera que ese momento llegaría, como si la vigilancia fuera mutua. Esa misma noche Mateo sufrió el episodio más intenso hasta entonces, un llanto que se transformó en un silencio abrupto, antinatural, un silencio que hizo que Andrea gritara su nombre creyendo que había dejado de respirar, y cuando David lo levantó, el cuerpo del bebé estaba frío al tacto, no rígido, pero sí más frío de lo que debería, y la marca en su pecho brillaba con una intensidad rojiza que parecía emitir luz propia en la penumbra. Y por primera vez, David sintió una certeza absoluta, no una sospecha, sino una verdad interna imposible de ignorar. El vínculo estaba avanzando hacia su culminación. Fue en ese instante cuando comprendió que no podían seguir reaccionando, que necesitaban confrontar la fuente, romper el ciclo antes de que el desgaste mental los llevara a un punto sin retorno, porque el enemigo no solo estaba drenando la energía de Mateo, sino erosionando su estabilidad como padres, sembrando desconfianza, insomnio, paranoia, y mientras sostenía a su hijo contra el pecho, sintiendo el latido irregular bajo la marca, David experimentó algo que lo transformó definitivamente. Una mezcla de miedo y furia primitiva que desplazó la racionalidad que siempre lo había definido. Entendió que el terror más profundo no era la posibilidad de perder la cordura, sino la posibilidad de perder a su hijo mientras aún respiraba, y esa comprensión lo llevó a aceptar que el enfrentamiento ya no podía aplazarse, que aunque no comprendiera del todo la naturaleza de aquello que los acechaba, debía mirarlo de frente, porque a veces la única manera de quebrar un ciclo invisible es exponerse al riesgo de verlo completo, incluso si al hacerlo se revela una verdad que cambie para siempre la forma en que entiendes el mundo. Y mientras afuera, el viento recorría las calles antiguas de Tulancingo como un susurro persistente, David tomó la decisión silenciosa de que la próxima vez que esa mirada cruzara la distancia entre las casas, no sería para observar, sino para terminar lo que había comenzado. La sexta noche llegó con una quietud tan absoluta que parecía artificial, como si el vecindario entero hubiera contenido la respiración anticipando un desenlace, y David supo que ese sería el momento decisivo no por una señal visible, sino por la claridad fría que se instaló en su mente, una determinación que desplazó el pánico y dejó solo una línea recta de propósito, porque cuando el miedo alcanza su punto máximo puede transformarse en algo más peligroso que la amenaza misma. La vecina apareció poco después del anochecer, tocando la puerta con la misma sonrisa medida de siempre, ofreciendo un pretexto trivial para entrar, y David abrió con una serenidad que no sentía, observando cada gesto, cada parpadeo, notando cómo sus ojos se deslizaban inevitablemente hacia las escaleras que conducían al cuarto de Mateo. Y en ese instante, comprendió que ya no había espacio para dudas ni estrategias prolongadas, que el enfrentamiento debía ser directo, porque el desgaste psicológico estaba a punto de quebrarlos por completo. Andrea permanecía arriba con el bebé, pálida pero firme,
mientras David invitaba a la mujer a pasar y cerraba la puerta con un sonido seco que resonó en la sala como un sello definitivo. Y cuando la confrontó, no hubo gritos ni dramatismo, solo una frase pronunciada con una convicción que sorprendió incluso a él mismo. Una afirmación clara de que sabían lo que estaba haciendo y de que no permitirían que continuara. Y por un segundo la máscara amable vaciló, revelando una expresión antigua, fatigada, casi irritada, como si la acusación no la ofendiera sino que la cansara. La temperatura de la habitación descendió abruptamente, un frío que no provenía del clima sino de algo que parecía expandirse desde el interior de su cuerpo. Y la mujer dejó escapar una risa baja que vibró en el aire como un eco múltiple, admitiendo sin palabras lo que hasta entonces había permanecido insinuado, y mientras hablaba de necesidad, de naturaleza, de vínculos inevitables, David sintió que cada palabra era un intento de sembrar duda, de persuadirlos de que el proceso era irreversible, que el lazo con Mateo ya estaba demasiado avanzado para romperse sin consecuencias. Pero el amor desesperado tiene una fuerza que no responde a la lógica ni al miedo, y cuando Andrea descendió con el bebé en brazos y se colocó junto a él, la marca en el pecho de Mateo comenzó a latir con violencia, visible, casi dolorosa, como si reaccionara a la proximidad de su origen. Fue entonces cuando David pronunció en voz alta aquello que había preparado durante noches de insomnio. No una súplica, ni una amenaza, sino una declaración firme de ruptura, una negación absoluta del derecho que esa presencia reclamaba, y algo en el ambiente pareció tensarse al límite, como una cuerda a punto de romperse. La mujer dio un paso atrás, su mirada oscilando entre furia y sorpresa, y durante un instante el aire pareció ondular alrededor de su figura, distorsionando sus contornos, insinuando una forma menos humana que la piel apenas lograba contener. Mateo lanzó un grito agudo que atravesó la casa, y la marca brilló con una intensidad cegadora, antes de contraerse sobre sí misma, como si una fuerza invisible la comprimiera desde ambos extremos. Y el silencio que siguió fue tan abrupto que resultó ensordecedor. La mujer cayó de rodillas, no derrotada físicamente, sino debilitada en algo más profundo, como si el vínculo que la alimentaba hubiera sido cortado de manera brusca, y cuando levantó el rostro ya no había en él hambre sino odio contenido, un resentimiento antiguo que prometía consecuencias, pero David sostuvo la mirada sin retroceder, comprendiendo que el verdadero desenlace no era su caída, sino la ruptura del lazo. La marca en el pecho de Mateo comenzó a desvanecerse lentamente hasta desaparecer por completo, dejando la piel limpia, intacta, y Andrea cayó de rodillas llorando mientras abrazaba a su hijo con una mezcla de alivio y agotamiento extremo, y la mujer, tambaleante, se levantó sin decir palabra y se dirigió hacia la puerta, deteniéndose solo un segundo antes de cruzarla para mirarlos con una expresión que no era amenaza, sino advertencia silenciosa, como si insinuara que el mundo era más amplio que esa sala y que lo que habían enfrentado era apenas una manifestación de algo más vasto. Cuando la puerta se cerró tras ella, la casa pareció recuperar su temperatura normal. El aire volvió a sentirse respirable y el silencio dejó de ser opresivo. Pero David comprendió que el verdadero cambio no estaba en la desaparición de la marca, sino en ellos mismos, porque algo se había quebrado definitivamente en su forma de percibir la realidad. Habían ganado la batalla visible, sí, pero a costa de perder la inocencia que permite vivir sin cuestionar cada sombra. Y mientras sostenía a Mateo y sentía su pulso regular bajo los dedos, entendió que el horror no termina cuando el enemigo se retira, sino cuando decides convivir con el conocimiento de que lo imposible puede infiltrarse en lo cotidiano sin anunciarse. Y aunque abandonaron Tulancingo poco después, aunque buscaron distancia y normalidad, cada vez que el viento nocturno golpea una ventana o un niño despierta llorando sin razón aparente, David revive aquella noche y se pregunta si realmente rompieron el vínculo o si simplemente lo interrumpieron, porque algunas presencias no desaparecen, solo esperan. Y el verdadero terror no es haber visto al monstruo, sino saber que ahora reconoces la forma de su mirada incluso cuando se oculta detrás de un rostro común. Hay historias que escuchamos solo para entretenernos, para sentir ese escalofrío que nos recuerda que estamos vivos. Pero hay otras que se quedan pegadas a la piel, como una sombra persistente. Historias que no hablan solo de brujas, de marcas o de presencias extrañas en la ventana,
sino del miedo más profundo que puede sentir un ser humano, el miedo a no poder proteger a quienes más ama. Y es que, al final, más allá de lo sobrenatural, esta historia nos enfrenta a una verdad muy incómoda. El verdadero terror no siempre tiene garras ni vuela en la noche. A veces, simplemente se instala en la mente, crece con el insomnio, se alimenta de la duda y transforma nuestro hogar, ese lugar que debería ser nuestro refugio, en un territorio de sospecha constante. Todos queremos creer que los monstruos viven lejos, en calles antiguas de pueblos remotos, en leyendas que se cuentan en voz baja. Pero, ¿qué pasaría si el verdadero horror fuera aceptar que la vulnerabilidad es parte inevitable de la vida? Que amar profundamente es exponerse al riesgo de perder. Que ser padre, madre o simplemente el protector de alguien implica enfrentarse a fuerzas que no siempre comprendemos. Esta historia nos habla del desgaste silencioso, del daño psicológico que deja el miedo prolongado, de cómo la paranoia puede fracturar relaciones, alterar nuestras percepciones y convertir miradas inocentes en amenazas imaginadas. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas veces el enemigo más peligroso no es una entidad externa, sino la ansiedad que dejamos crecer sin control? Porque cuando el temor se vuelve constante, empezamos a ver señales donde no las hay, a desconfiar de quienes nos rodean, a encerrarnos en nuestra propia mente. Y es justo ahí donde cualquier sombra, sea real o no, adquiere un poder inmenso sobre nosotros. Quizá las brujas de esta historia representan algo más profundo, algo simbólico. Pueden ser las energías negativas que permitimos entrar en nuestra vida, las personas que drenan nuestra fuerza emocional, o esos pensamientos oscuros que se alimentan de nuestra inseguridad. Y tal vez la verdadera protección no esté en tijeras bajo la cama ni en rituales antiguos, sino en la fortaleza mental, en la comunicación, en no permitir que el miedo gobierne nuestras decisiones. Sin embargo, tampoco podemos negar que hay experiencias que nos cambian para siempre. Momentos en los que sentimos que algo invisible nos observa, que el mundo es mucho más complejo de lo que creemos. Y esa sensación, aunque inquietante, también nos recuerda que somos frágiles, que no lo controlamos todo y que la vida no siempre se mueve dentro de los límites de la lógica. Lo importante no es demostrar si lo que se vivió fue real o producto del agotamiento y la sugestión. Lo importante es reconocer el impacto que tuvo, entender que el trauma deja huellas invisibles que pueden durar años, que el miedo no resuelto puede heredarse en forma de sobreprotección, de ansiedad, de desconfianza constante. Esta reflexión no busca sembrar pánico, sino conciencia. Porque el terror más grande no es el que se cuenta en un relato nocturno, sino el que ignoramos cuando afecta nuestra salud mental, nuestras relaciones y nuestra paz. Si algo debemos aprender de esto, es que el amor puede ser más fuerte que cualquier oscuridad, pero solo cuando va acompañado de equilibrio, de apoyo mutuo y de la capacidad de enfrentar nuestros propios fantasmas internos. Cada uno de nosotros carga con marcas invisibles, con experiencias que nos han hecho más cautelosos, más sensibles o más desconfiados. La diferencia entre sobrevivir y quedar atrapado en el miedo radica en cómo decidimos vivir después de haber visto esa sombra. Porque sí, hay cosas que una vez que las experimentamos ya no podemos olvidar. Pero también es cierto que no todo lo que nos acecha tiene un poder eterno sobre nosotros. La verdadera victoria no es derrotar a la figura en la ventana, sino recuperar la tranquilidad, reconstruir la confianza y aprender a cerrar las puertas del pensamiento cuando la imaginación intenta convertir cada ruido en una amenaza. Hoy te invito a reflexionar, a preguntarte qué marcas invisibles llevas tú, qué miedos has permitido que se instalen en tu vida y si estás dispuesto a enfrentarlos o a seguir alimentándolos en silencio.